Esta mañana tenemos un tema muy especial y lo hemos titulado Sigue adelante. Quieras o no, en nuestra vida necesitamos escuchar esta frase, sigue adelante. O, en otras palabras, podemos decir continúa, sigue. El hecho de poder estar desarrollando ciertas actividades de una forma continua va a ser un aliento y un ánimo para nosotros escuchar estas palabras. Así que quiero iniciar diciéndoles a ustedes, ¿verdad? Sigan adelante. Tenemos crisis, tenemos situaciones difíciles, tenemos cosas y problemas que quizás nos están quitando el sueño, que probablemente nos están haciendo preguntarnos qué es lo que está pasando en mi vida, qué está pasando en mi entorno. Esas crisis y esas dificultades me llevan a cuestionar lo que está realmente pasando en mi vida. Y escuchar esta frase, sigue adelante, nos lleva a motivarnos para poder continuar. Es agarrar fuerzas donde sí es una fuente muy vital y es a través de Dios, a través de su palabra. Y es ahí donde encontramos fuerzas, por lo cual podemos continuar y seguir adelante. Y quiero decirles que en nuestra vida necesitamos enfrentar la realidad. Hay una realidad que está en nuestro día a día y no podemos quedarnos con los ojos cerrados y que con una mentalidad quizás totalmente bloqueada y no continuar quizás en el día a día, pero necesitamos ver esto, el hecho de enfrentar nuestra realidad. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son las situaciones que está pasando usted que necesita enfrentar? Es el hecho de enfrentar es ponerse de pie y poder quizás hasta el punto de batallar, poder echarse al hombro esa situación y poder continuar, enfrentar, ponérselo al frente, ¿verdad? En su rostro y poder retomar ciertas cosas. Es algo que necesitamos como creyentes. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que necesitamos continuar. Quiero introducir este tema de esta manera, haciéndoles tres preguntas. Una de las preguntas que yo quiero que ustedes puedan hacer: ¿cuál es el primer paso que debemos tomar cuando enfrentamos una crisis? Esta primera pregunta nos ayuda a reflexionar en las cosas que yo tengo que hacer cuando me encuentro en una crisis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasos? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que tomar para enfrentar una crisis? Esa debe de ser un elemento para poder reflexionar en nuestra vida. Si es posible, toma nota de esta pregunta porque es muy esencial para nosotros. ¿Cuál es el primer paso o los primeros pasos que debo de tomar para enfrentar una crisis? Y obviamente para poder seguir adelante. La segunda pregunta que yo quiero que tú puedas reflexionar en el lugar donde estás es esta. ¿Qué nos recomienda Dios que hagamos cuando estamos atravesando un sufrimiento? ¿Cuáles son las recomendaciones de Dios cuando estamos pasando por distintos sufrimientos? Cuando hay una enfermedad, cuando hay un padecimiento, hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, ciertas personas que sufren de colon, se les recomienda evitar cualquier alimento con grasas o con condimentos. Entonces ahí es una recomendación, es algo que tú puedes hacer, pero también está dentro de tu decisión poderlo tomar o no. Pero Dios nos está recomendando, por lo cual debemos de preguntarnos cuáles son las recomendaciones de Dios cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y la tercera pregunta muy importante que debemos de hacernos quizás continuamente es: ¿estás atravesando actualmente una crisis? Obviamente puede ser que sí, o quizás por el momento no. Pero la pregunta clave es: ¿cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar la realidad y seguir adelante? Estas tres preguntas son muy claves cuando enfrentamos una crisis. Yo sé que el hecho de preguntarnos, autocuestionarnos a nosotros quizás va a ser muy difícil, va a retarnos a nosotros mismos porque casi siempre nos gusta preguntarle a alguien más, nos gusta cuestionar a ciertas personas que están a nuestro alrededor, pero cuando esas preguntas van hacia nosotros, nos dejan pensando realmente. Así que yo quiero mostrarte un pasaje a la luz de la palabra que Dios ocupó cierta situación difícil para
mostrarle a alguien que debía de seguir adelante. Y no importar las circunstancias, sino enfrentar su realidad para poder continuar. Así que yo quiero que tú puedas abrir tu Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo, versículo 15. Este versículo o este texto es muy importante. Uno de los elementos en contexto es que es David en una situación muy difícil. Tú puedes recordar de que en medio de una guerra, David sale a uno de sus balcones de su palacio y ve a una mujer, a Betsabé, y la observa y la codicia y la manda a llamar y llega a pecar con ella. Esta es una mujer casada, es uno de su esposo es uno de los soldados que están luchando en el ejército de David. Y entonces, por este pecado conciben a un hijo. Y yo voy a dejar muy aparte esa temática porque ya entendemos que David cometió un error, cometió un pecado, y ese es otro tema muy aparte. Pero David se va a enfrentar en una crisis muy grande en esta situación. Y eso es lo que vamos a leer en el versículo 15 en adelante del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Así que quiero que tú me puedas acompañar con la lectura. Versículo 15 dice: Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y aquí, muy importante, el niño que fue concebido, ¿verdad? De ese pecado de David y Betsabé, llega a enfermar gravemente. Una situación difícil. No sé si dejando aparte, ¿verdad? Lo del pecado, como yo te lo mencionaba, pero el hecho de que uno de nuestros hijos o un pariente cercano puede estar pasando una enfermedad muy grave, lleva a nuestra vida espiritual, a nuestra alma, nuestros sentimientos hasta el punto de ser tambaleados. Porque qué difícil es encontrarnos con esta frase: cierto familiar suyo está pasando una enfermedad muy grave. Y para este niño, dice el texto, y enfermó de gravedad. Luego el versículo 16 dice de esta forma: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Identifiquemos esos sentimientos o esas acciones de David. Ruega a Dios, luego ayuna, entra y pasa la noche acostado en tierra. Y versículo 17 dice: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David descendió, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendiendo que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Esto ya es una crisis, ¿verdad? Ya es un buen problema en el cual está David pasando en su vida, el hecho de haber perdido la vida de este niño. Y versículo 20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa eh, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, y dice el versículo 22, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Así que, ¿qué texto más importante este de Segunda de Samuel?
nos muestra una crisis. Podemos hacerle la pregunta, esas tres preguntas a David. ¿Cuáles son los primeros pasos que debes de tomar para enfrentar esta crisis? Le podemos hacer la segunda a David. David, ¿qué te recomienda a Dios que puedes hacer en este momento difícil? Y la tercera pregunta, que son dos, ¿verdad? En una, pero son muy claves. ¿Estás pasando o estás atravesando una situación difícil? Nos va a responder David, sí. Entonces, ¿cómo puedes salir adelante? Y la misma palabra nos muestra cómo David puede responder a estas tres preguntas con acciones concretas. No solamente con su voz, no solamente con un pensamiento al aire, sino lo relaciona de tal forma que lo practica en este proceso de crisis. Eh, Toda la vida nosotros hemos visto situaciones difíciles. A lo largo de estos podemos identificar los momentos críticos, ¿verdad? Y podemos quizás hacer una lista. Probablemente pérdida de seres queridos, cosas materiales hemos perdido o hemos, se nos han arruinado y por lo cual estamos pasando una crisis por esta pérdida de algún material, material físico. Luego quizás la pérdida de un trabajo, la pérdida de alguna de nuestras relaciones de amistad o cualquier relación que nosotros podamos haber establecido en algún momento. Y además la pérdida de una situación que nos hace que nosotros perdamos el control. Ahí nosotros estamos muy claros que estamos pasando situaciones difíciles, pero podemos enfrentarlos, podemos continuar y seguir adelante después de esta crisis. A lo largo de su vida usted puede volver hacia atrás y decir, sí, se puede. Pero ¿cuáles fueron los recursos? ¿Cuáles fueron los pasos que usted tomó? ¿Cuáles son las recomendaciones que Dios le dio? Y ahora, ¿cómo puede seguir adelante? Son cosas que nosotros debemos de estar teniendo en nuestra mente para practicar y que esto sea algo muy efectivo en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos superar la crisis? Quizás usted está hasta el cuello, ¿verdad? De ciertas cosas que no sabe cómo superarlas. Y una de las cosas que nos enseña David es esta, y es que hay que buscar a Dios. Versículo 16 dice que él buscó a Dios. Se los leo literal. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Una de las recomendaciones, uno de los pasos que nosotros debemos de tener para poder superar la crisis y poder enfrentar la realidad es buscar a Dios. David, cuando enfrentó la crisis, estaba, bueno, tenía dos opciones: continuar con la guerra o tomar un tiempo como el cual estamos viendo, que es la segunda opción, ¿verdad? De orar y de tomar ese tiempo que realmente debemos de tomar continuamente la búsqueda de Dios en situaciones difíciles. No importa el grado de dificultad, no importa el grado de la crisis, siempre debemos de buscar a Dios. Y David está enfrentando esta crisis de la enfermedad de sus hijos y por la cual está buscando a Dios. Hay gente que busca a Dios, pero solamente corre hacia Él por echarle la culpa. No sé si le ha pasado o ha escuchado de ciertas personas que está pasando crisis y la razón de buscar a Dios es para echarle la culpa. O nos afecta tanto de que estamos pasando una crisis que nuestras fuerzas y nuestros sentimientos son tan afectados que bueno, que lo que menos queremos hacer es tener un tiempo de oración, tener un tiempo de búsqueda de Dios. Eso es lo menos que nosotros queremos hacer muchas veces cuando estamos pasando una crisis. Pero David está tomando uno de los pasos más importantes, buscar a Dios. Si estás atravesando en tu vida una situación, una crisis en tu vida, necesitas correr a Dios. Él está con los brazos abiertos esperándote para recibirte. ¿Recuerdas la historia de esa parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo estaba pasando una crisis. Había perdido todo. Sus decisiones lo habían llevado a estar comiendo entre los cerdos.
Ese es un gran problema en su vida. Y producto de esas decisiones, como las decisiones de David ahora, lo llevan a tener una crisis, a experimentar una dificultad en su vida. Muchas veces las situaciones difíciles van a llegar por las decisiones que tomamos y otras van a ser producto de esas pruebas que están llegando a nuestra vida. Pero si hay algo que está llegando o estás enfrentándote en tu vida a través de una crisis, necesitas correr a Dios. ¿Por qué? Porque Él está con los brazos abiertos, como te decía, y Él te va a dar descanso. Si tú puedes ir a Mateo capítulo 11, vamos a ver este texto, Mateo 11, versículo 28. Dice, versículo 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, les está diciendo a aquella multitud que lo estaba escuchando, si hay algo que ustedes están teniendo una carga que ya no soportan, necesitan venir y depositar sus cargas. Por lo cual, uno de los primeros pasos es buscar a Dios. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y quedarnos ahí diciendo qué voy a hacer, quién va a venir a ayudarme, tal vez el chapulín colorado aparece, ¿verdad? Y me solucionan los problemas. No, tenemos que buscar a Dios y David lo estaba haciendo. Él tomó ciertas acciones que quizás en nuestra vida ya no son elementos que se han vuelto una prioridad, ya no son algo que de nuestro interés. El hecho de orar probablemente ya no es un interés para nosotros. Quizás orar un minuto es demasiado para nosotros. Entonces necesitamos retomar ese tiempo de oración muy clave. Lo otro es ayunar. Eh, Muchos de nosotros quizás no conocemos, no entendemos esto de ayunar. Creemos que simplemente el hecho de ayunar es abstenerse de comida. Y por eso cuando alguien no ha almorzado dice por broma estoy ayunando. Y el hecho de dejar de comer no solamente es eso el ayuno. Tiene más elementos dentro de este ayuno para verdaderamente valorarse como un ayuno. No solamente es abstenerse de comida, porque si no, eso es una dieta, ¿verdad? Es algo que, bueno, es martes y puedo decir, bueno, martes y jueves voy a dejar de comer al mediodía, porque es dieta, ¿verdad? Y allí estamos cumpliendo uno de los elementos del ayuno, pero no es verdaderamente un ayuno. Necesitamos más condiciones, más elementos que abonen para que sea un verdadero ayuno. Un tiempo a solas, un tiempo de lectura de la palabra de Dios, un tiempo para cuestionar nuestra actitud, cuestionar también la palabra de Dios y comenzar a enfrentar esa situación a través del ayuno. El ayuno no es simplemente, como decía, decir, ya no voy a comer este día. No, implica más elementos. Entonces David toma dos ingredientes importantes, orar y ayunar. Y dice que entra a un lugar. Ya lo hemos mencionado, si no me equivoco, la semana pasada mencionaba esto en la serie de los martes y jueves, nuestro tiempo a solas, el lugar que nosotros podamos tener de privacidad. Entra a un lugar y dice que pasó la noche acostado en tierra. Así que necesitamos buscar de Dios. Además, un segundo paso que nosotros debemos de hacer o identificar para poder seguir adelante y enfrentar nuestra realidad para superar la crisis es que necesitamos, obviamente, enfrentar esta situación. No podemos rodearla. Las crisis difícilmente se van a poder rodear. O se atraviesan o no. O nos quedamos a uno de los costados esperando que algo suceda. Pero una de las razones o una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra es enfrentar la crisis. No podemos rodearla. A través de esa crisis vamos a crecer, claro que sí. Y yo quiero que tú veas conmigo el versículo 18. Dice que al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Esto es la opción, ¿verdad? Está la crisis, está en la situación difícil de David ahí.
diciéndole el niño ha muerto. Pero las personas, estos ancianos que estaban a servicio de David, estaban con esta duda. ¿Qué va a pasar si le decimos que ha muerto el niño? Si aún cuando el niño estaba vivo, él no comía y estaba en tierra, estaba tirado en el suelo. ¿Qué va a pasar ahora que él sepa? Y esta actitud de parte de los ancianos de ocultar la realidad estaba haciendo que David permaneciera en tierra. Si tú sos muy observador y muy literal, cuando David identifica este elemento de que el niño ha muerto, hay un cambio de actitud. Pero necesitamos, o sea, nosotros como creyentes, enfrentar la realidad. Eh, eh, el texto dice que él les preguntó. Además, cuando el niño murió, cuando pasó esta situación difícil, era una realidad, no se podía retroceder el tiempo. Estamos nosotros atravesando situaciones que no podemos hacer que el tiempo retroceda o el tiempo cambie. Además, no podemos estar viviendo nuestra vida con negación, tener esta actitud de negar la realidad, podernos bloquear de tal forma que nos negamos a ver que lo que está sucediendo es una realidad, es algo que está pasando. Y así necesitamos nosotros ver esto. David ve, ve a estos ancianos y les hace la pregunta que vemos en el versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, me imagino que estaban susurrando, estaban a un costado, ¿verdad?, de esa habitación y estaban susurrando entre ellos y estaban hablando entre sí, entendiendo que el niño había muerto. Bueno, David entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Así que hay una tercera cosa que nosotros necesitamos hacer para continuar adelante y enfrentar nuestra realidad. Aparte de enfrentar esa realidad, necesitamos levantarnos y continuar. Eh, eh, Quizás pueda sonar como, y que está hablando Daniel, ¿verdad? O sea, me está diciendo que una de las razones o uno de los métodos o uno de los pasos que tengo que hacer para seguir adelante es levantarme. Puede ser muy obvio, puede ser muy elemental, puede ser quizás hasta de tan sencillo que desestimarlo, pero es algo que nosotros debemos de hacer. Seguir, bueno, levantarnos. Eh, Cuando estamos pasando situaciones difíciles, lo menos que queremos es levantarnos. Probablemente una situación difícil que esté llegando a su vida le está llevando a tener sentimientos de no querer ir a trabajar, o no querer ir a estudiar, no estar haciendo ciertas actividades en casa, porque la misma presión emocional lo está llevando a quedarse sentado. Y que ahora eso lo conocemos en nuestros días con la palabra depresión. Nuestra vida está sometida a este sentimiento o esta crisis de depresión. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Levantarnos. David se levantó y lavó su cara, su cuerpo y comenzó a dejar ese estado deprimido y a dejar estarse compadeciendo de la situación del niño y a continuar. El dolor estaba presente, pero él necesitaba levantarse. Esto es una realidad en nuestras vidas. El dolor afecta, la situación difícil, esa crisis está afectando, pero nosotros necesitamos levantarnos y continuar. No nos podemos quedar tirados, no nos podemos quedar, en el caso de David, en el suelo, eh, pasando esa situación, sino que debemos de afrontar la crisis. Eh, hay un punto muy importante. Satanás ocupa esas crisis para que nosotros como creyentes permanezcamos tirados en el suelo. Además, Satanás está disfrutando que nosotros estemos deprimidos, que estemos amargados y estemos pasando situaciones muy difíciles para que esto no nos permita avanzar. Como creyentes, uno de los retos es avanzar,
poder crecer espiritualmente. Pero las crisis, cuando son tomadas del lado negativo, cuando son tomadas o no son bien recibidas, nos van a llevar a mantenernos en el mismo lugar. Pero necesitamos levantarnos y continuar. Les mencionaba que David se había levantado en tierra y toma una acción muy importante. Si ustedes van conmigo al versículo 20, lo vamos a ver muy claramente. El versículo 20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa. Entró a la casa de Jehová y adoró y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Este versículo es clave. Puede ser el resumen de todo este mensaje. Cuando nosotros estamos pasando una crisis, David lo vuelve a representar en este versículo 20 como un resumen. Lo hizo al inicio de la crisis, pero lo sigue haciendo cuando la crisis está aún más fuerte, cuando está la respuesta, cuando ha atravesado y está enfrentando esa crisis. No la está rodeando porque le pregunta a los ancianos, ¿el niño ha muerto? Los ancianos pudieron haberle mentido, pero ellos le dicen la verdad. Y David toma esta actitud de levantarse y limpiarse y ponerse nueva ropa. Pero antes de eso dice que se levantó, ¿verdad? Y son actitudes que van en crecimiento. Levantarse de la tierra, luego lavarse. Hay situaciones que necesitamos en nuestra vida no solo lavarnos corporalmente, sino que lavarnos espiritualmente. Hay crisis que, como yo lo mencionaba al inicio, van a llegar por un pecado, van a llegar a nuestra vida por una decisión equivocada que hemos tomado y necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Por eso, espiritualmente hablando, necesitamos lavarnos, ungirnos y cambiarnos ropa. Romanos lo menciona, que nos vistamos del nuevo hombre y que nos despojemos de aquel viejo hombre, que nos quitemos esas viejas vestiduras y nos pongamos nuevas vestiduras y simbolizan una relación genuina con Dios. Es algo que dejo lo viejo, aquello que me está atrapando al pecado, lo dejo y tomo aquello que viene de parte de Dios para poder continuar. Si las crisis llegaron por una situación, por un pecado, es más el hecho de poderme poner a cuentas con Dios, poder asumir mi responsabilidad y limpiar mi alma a través de la sangre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso necesitamos tomar la actitud de David, levantarnos de esa crisis, de esa situación difícil, lavarnos y además ungir y cambiarnos ropa. Muy importante para nuestra vida espiritual. Por ejemplo, David, me imagino que se habrá sacudido la ropa, que para nosotros, ¿verdad? Puede significar aquel hecho de estarse sacudiendo aquellas cosas que le están estorbando. Además, si estaba sucio, probablemente fueron por sus malas decisiones, que ya es el contexto, ¿verdad? Que por el tiempo no lo vamos a desarrollar. El pecado, aquellos eventos vergonzosos por los cuales pasó David y que ahora pueden verse como resultado de. Así que algunos problemas no van a ser culpa de otras personas, sino van a ser culpa de nuestras propias acciones. Algunos sufrimientos que nosotros estemos pasando van a ser por las malas decisiones, pero necesitamos levantarnos de esa crisis y limpiarnos, tener un proceso de sanidad en nuestra vida y de transformación, producto de una relación genuina con Dios. Esa transformación no viene por mis propias fuerzas, sino viene por una relación genuina con Dios, porque Él a través de la sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados y me permite enfrentar la realidad. Así que David toma esto, primero un aspecto, y luego dice que él va a la casa de Jehová y adoró. Eh, Cuando estamos pasando crisis,
cuando estamos pasando problemas, no me va a dejar mentir. Y quizás en esta ocasión no voy a pedir ninguna opinión de parte de ustedes porque quizás va a ser algo muy privado. Pero cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando hemos pasado un gran problemón, lo menos que queremos hacer es asistir a la iglesia, buscar de Dios, adorarle. ¿Y por qué digo asistir a la iglesia? Porque es uno de los elementos muy importantes en nuestra vida espiritual, tener un lugar para podernos congregar. Y quizás en alguna ocasión nos preguntamos, ¿y qué le pasó a cierta personita, verdad? A cierto hermano, ya no lo vimos venir. Tiene como meses, ¿verdad? Tiene semanas de no estar asistiendo a la iglesia y nos damos cuenta que por una crisis, por una situación difícil, él dejó de asistir a la iglesia. Yo recuerdo hace mucho, en el 2001, cuando fue lo de los terremotos, fue una crisis nacional, ¿verdad? Y fue cuando más se llenaron las iglesias. Algunos de los pastores mencionan que necesitamos una crisis así para que nuevamente se llenen las iglesias. Ahora estamos pasando una crisis muy importante y uno de los analistas, ¿verdad?, de este tema de la crisis del COVID, notó que al inicio de la crisis de este periodo de cuarentena fue cuando más asistencia tuvieron las transmisiones virtuales de las iglesias. Iglesias que cuando estaban en el periodo normal de una, o sea, de congregarse, las asistencias eran casi promedio, pero al inicio de la crisis de salud, las estadísticas aumentaron. Personas que no se congregaban volvieron a congregarse y otras que quizás simplemente cuando fue continuando la crisis comenzaron a dejar y a bajar y a bajar y a alejarse de una iglesia o de alguna actividad eclesiástica. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque cuando estamos satisfechos, cuando hemos encontrado una respuesta y ya no encontramos algo que nos interese, comenzamos a perder ese valor de estar siendo permanentes. Pero cuando llega la crisis, regresamos nuevamente. Pero cuando ya terminó la crisis, nos vamos alejando y nos perdemos. Y está el otro punto. Cuando hemos sido fieles, cuando hemos continuado en nuestra congregación, pero llega el momento difícil, nos apartamos y nos enojamos con Dios. David no pasó eso. David al inicio de la crisis busca a Dios y ahora en medio de lo más alto de la crisis está buscando nuevamente a Dios y está tomando esta actitud de adorarle. Adorarle es rendirle tributo a Dios, rendirle honra, poder reconocer que Dios es soberano y que por estas razones que estamos pasando, Él es fiel, Él es justo, Él le permite las situaciones difíciles que lleguen a nuestra vida por una razón, por lo cual merece adoración, merece la alabanza. Y un elemento más importante que el hecho de congregarnos, el hecho de estar quizás buscando nada más satisfacer un deseo personal, necesitamos llegar a ser muy sinceros. Lejos de Dios, vamos a sufrir. Cerca de Dios, vamos a seguir sufriendo, claro que sí, pero vamos a tener los recursos necesarios para sobresalir de estas crisis. Algunos piensan que por estar en iglesia, por estarse congregando, la crisis no va a llegar. No, no es así. Quizás va a ser más difícil, van a enfrentar más situaciones difíciles porque Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a querer que usted deje de asistir a una iglesia, que deje de leer su palabra, deje de leer la Biblia, deje de estar orando. Entonces él va a ocupar cualquier método para poderlo tener lejos de una relación genuina con Dios. Necesitamos ver como esencial el hecho de estar cerca de Dios. Y yo quiero mencionar un quinto elemento que David toma y nos muestra siempre en este versículo 4. Cuando estamos pasando crisis y necesitamos enfrentar la realidad, eh, tenemos una actitud muchas veces. Nos levantamos, continuamos nuestras actividades, pero hay algo que nos dice, no, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, que nadie me visite, por favor, díganles que no estoy o que estoy dormido, pero no quiero ver a nadie.
Y eso es lo que lleva a las crisis. Las situaciones difíciles en nuestra vida nos hacen que nosotros nos aislemos. Pero David nos muestra y nos dice no aislarse. Cuando usted está pasando situaciones difíciles, cuando más debe de estar acuerpado, más debe de estar rodeado de personas que lo puedan animar. Versículo 20 dice que él se levantó, se lavó y fue a la casa de Jehová y adoró. Pero él pudo haber dicho después de esto, bueno, me voy a ir a encerrar al cuarto y ahí quedó todo. Y voy a continuar con la rutina, pero voy a estar encerrado en mi cuarto. Pero dice que él hizo algo muy distinto. Dice que vino a su casa y pidió y se le puso pan y comió. No se aisló. David no vino a la casa y nada más se fue a guardar a su cuarto, sino que pidió comida, pasar tiempo en una mesa mientras las personas que estaban a su alrededor quizás estaban tratándole de animar. No se aisló por su dolor y muchas veces nosotros nos aislamos por nuestro dolor, así que debemos de buscar compañía. No me van a dejar mentir los psicólogos, ¿verdad? Que cuando estamos pasando crisis es necesario estar rodeado de personas que nos puedan estar acompañando. Así que como una referencia bíblica es que necesitamos también estar alrededor de personas que nos puedan animar. David no se fue a esconder, no se fue a tirar nuevamente al suelo, sino que se levantó y fue a comer. Obviamente, nosotros podemos ver los versículos 21 y 20 al 23 a través de esto. Y dice, le dijeron sus siervos, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo? Eh, por el niño vivo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Era como para los siervos, era, ¿qué está pasando si cuando estaba vivo el niño, él estaba postrado, pero ahora que él ha muerto, que tendría razón para estar de esa forma, está tomando una actitud contraria? Aparentemente, para las personas que nos rodean, esa actitud es como contraria, como contradictoria, ¿verdad? Es como, esto no tiene sentido. Alguien que está pasando situación muy difícil, está pasando un gran problema, se levanta como si nada, come, platica, está más de lo relajado, pero es que a través de una relación genuina con Dios podemos llegar a tener fuerzas, vamos a tener el valor de enfrentar esta crisis y poder comenzar a actuar con normalidad. Eh, David les dice, y respondiendo, dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? ¿Podré hacerlo yo volver? David está enfrentando una realidad. El niño ha muerto. No es que no sirva de nada ya el ayuno, pero para David una de las plegarias que estaba teniendo al inicio era, ojalá Dios tenga misericordia de mí y ojalá Él pueda compadecerse del niño. Pero una vez que Dios ha tomado la decisión, nosotros no podemos doblarle el brazo a Dios. Podemos llegar a tener siempre una actitud de tratar de forzar la voluntad de Dios, pero David es muy sincero y es muy claro en este momento. Yo no puedo cambiar la realidad. David está diciendo, el niño ha muerto. No puedo cambiar esa realidad, no lo puedo hacer volver, por lo cual necesito levantarme y continuar. Hay algo muy importante en nuestras vidas. Cuando llega un problema y una crisis en nuestra vida, necesitamos ver esa realidad y recordar que es la voluntad de Dios. Es algo que está llegando por una razón. Y si no cambia esta situación es por la voluntad de Dios, pero nuestra tarea es buscar a Dios y estar esperando que Él tenga misericordia de nosotros. Y si no, poder continuar y avanzando en nuestra vida espiritual. Luego podemos tener esta respuesta de parte de David y es el último punto que yo quiero reafirmar. David ve esta crisis como una oportunidad para crecer.
¿Por qué? Porque luego de esto, él continúa cumpliendo sus propósitos, cumpliendo sus tareas. Si ustedes pueden leer lo que sigue del versículo 26 en adelante, David tenía una tarea. Había una guerra, había una situación que él tenía que enfrentar como gobernante del pueblo. Él era el rey, tenía obligaciones, tenía tareas, tenía responsabilidades que debía de cumplir. Pero él, en medio de la crisis, tomó un tiempo y luego de este tiempo se levantó y continuó. Y continuó obviamente cumpliendo esos requisitos, esas responsabilidades como rey. El versículo 26, bueno, del 26 en adelante nos menciona de que había una ciudad que ya estaba pronto a tomarse como propiedad, pero le mandan un mensajero a David y le dicen, David, necesitas levantarte y venir porque estamos a punto de tomar esta ciudad y prefiero que sea a tu nombre, que sea en el nombre del rey, que sea tomada esta ciudad. Por lo cual David se levanta y va y toma esta ciudad. Finaliza el periodo de guerra, finaliza esas responsabilidades de David. Muchas veces nosotros cuando estamos pasando crisis, lo menos que queremos es cumplir nuestras responsabilidades. Como creyentes, tenemos responsabilidades, compartir el Evangelio, llevar y estar cuidando a otros en su vida espiritual, estar guiándolos, como lo aprendíamos entre semana, esa responsabilidad de ser un siervo guía. Tenemos cosas que hacer, ofrendar, estar diezmando, hacer nuestro ministerio, cumplir y ejercer nuestros dones. Tenemos responsabilidades, pero producto de la crisis nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. David toma un tiempo para buscar de Dios. Hay una respuesta de Dios y es rotunda. El niño no puede vivir. Entonces él enfrenta esa realidad, esa crisis con la mejor actitud. Se levanta, limpia sus vestiduras, se baña, va a la casa de Dios y ora. Y luego todo vuelve a la normalidad. Hablamos de una normalidad en nuestros días, de una nueva normalidad. Todo va a ser distinto, obviamente, pero que eso distinto sea para mejorar nuestra relación con Dios. No sea algo distinto para estar lejos de Dios por alguna crisis que pasamos en nuestra vida. Así que, ¿cuál es el reto? El reto es que nosotros sigamos peleando la buena batalla de la fe, que sigamos luchando y avanzando en nuestra vida espiritual, que conquistemos situaciones difíciles en nuestra vida por medio de la fuerza que recibimos de parte de Dios. Además, sigamos luchando contra Satanás, estando atentos y velando, porque Él es alrededor de nosotros, por lo cual necesitamos estar adelante, enfrentando esa realidad y velando para que no podamos ser quizás atormentados o vencidos por Satanás. Además, necesitamos contribuir para que nuestra familia sea restaurada, nuestras relaciones puedan ser restauradas también. Así que David está pasando esta crisis, pero necesitamos continuar como creyentes. Nuestro reto es levantarnos y tomar esa fuerza de parte de Dios para continuar. Oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Dios, gracias porque podemos reconocer realmente que una crisis tiene dos opciones, quedarnos con los brazos cruzados o podernos levantar. Y gracias a ti, Señor Dios, podemos ver esto, que podemos levantarnos, podemos continuar tomando estos pasos genuinos, Señor Dios, de buscarte, de hacer lo correcto, Señor Dios, de limpiar nuestra vida espiritual para poder continuar. Ayuda a cada uno de los que están aquí presentes, Señor Dios, a enfrentar la crisis de la mejor manera y a seguir adelante, Señor Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, les deseo ánimo, ¿verdad? Que nosotros podamos estar buscando a Dios y enfrentando esta realidad.